Hoy está con nosotros en el programa el periodista uruguayo Ricardo Posé, que vino a acompañarnos en el proceso de observador de las elecciones. Por cierto, Ricardo escribe para Mate Amargo, Caras y Caretas y El Otro País. Y él vino, es columnista de radio en los programas La Semilla y de Fogón, en Fogón. Y es representante del sector prensa escrita, Asociación de la Prensa Uruguaya. Bienvenido a nuestro programa, Ricardo. Y bueno, y él vino como observador. Y nosotros queremos primero que nada preguntarle cuál es su apreciación de estas elecciones donde el pueblo o las comunas eligieron sus diferentes proyectos. Adelante. Bueno, buenos días. Primero, gracias por la invitación y poder compartir algunas de las apreciaciones que hemos podido ir observando en estos días que anduvimos por acá, donde efectivamente el 27 de abril, si bien es ya la segunda consulta nacional popular, es un jalón, entiendo, importante para este proceso que se viene llevando adelante de poco a poco ir construyendo el futuro Estado, el Estado comunal. Nosotros estuvimos recorriendo algunos circuitos electorales, donde lo primero que se podía apreciar era, bueno, primero el entusiasmo de la gente al ir a votar. Estuvimos hablando con mucha gente que presentó proyectos, de algunas comunas que presentaron proyectos, y bueno, toda la expectativa que eso genera, como en toda elección, bueno, el aspirar a que sea el proyecto ganador, pero también concejales que de alguna manera también nos manifestaban como estas nuevas consultas poco a poco van convocando a la medida que generan esta expectativa, pero que fundamentalmente lo que pasó con las consultas anteriores, cuando una comunidad presenta un proyecto y el proyecto se ejecuta, a pesar de algunas dificultades que hemos podido ver en algunos lados, de proyectos que no han podido ser del todo ejecutados, bueno, eso empieza a generar confianza en el proceso. Creo que genera una situación, uno lo puede percibir en el estado de ánimo de la gente, de sentirse protagonista realmente, ¿no? Porque nuestras sociedades, bueno, de alguna manera siempre han estado caracterizadas por estar más en una actitud de demanda, ¿no? De pedir soluciones a determinado tipo de cuestiones, y allí el Estado, quien fuera, verá cómo las resuelve, pero que en este caso, bueno, hay ese proceso de poder decir, bueno, a mí me parece que debería solucionarse tal situación con esto, la mejora de una calle, la instalación de determinadas situaciones, y eso si luego se ejecuta, bueno, el vecino de alguna manera se siente parte, y ese me parece que es un proceso que se está dando que es bien interesante, que no está exento de contradicciones como todo proceso social, pero que además tiene un objetivo bastante más profundo, me parece a mí, que es esto de alguna manera de que de a poco la gente, en la medida que empiece a manejar estos nuevos códigos, podríamos decir, de autogestión de sus asuntos, se empiece a aprender, con la famosa H entre la 12, y apropiarse del proceso. Como comunicador social que eres, porque vemos, por ejemplo, que la gran prensa esto no lo edita en ningún lado, ¿no? ¿Qué te parece, por ejemplo, en este caso, los intentos o el esfuerzo que hacen los comunicadores populares, los comunicadores alternativos, para dar a conocer este proceso de información, no solamente interno a Venezuela, sino también al resto de América Latina y el Caribe? Bueno, a ustedes no les debe escapar que cuando se empezó a hacer fuerte la presencia de los nuevos métodos que Internet permite de comunicación, había una consigna que empezó a hacerse fuerte allí que decía que, bueno, que la posibilidad de que cualquier ciudadano a través de esa herramienta pudiera realizar un informe era la muerte del periodismo, ¿no? Nosotros creemos que en realidad lo que está en crisis no es el periodismo como tarea, sino alguna de las empresas periodísticas, ¿no? Y justamente estas empresas periodísticas además que tienen que ver con esta suerte de gran blindaje mediático, ¿no? El rol que juegan las grandes cadenas internacionales de comunicación, que claramente están al servicio de determinados intereses. Entonces me parece que nosotros tenemos en Uruguay, por nuestra condición de río, pero sospecho que por aquí va a haber algún bicho parecido, unos insectos bastante molestos que se llaman tábanos,
que es el clásico de cuando te vas a bañar a un río, de repente aparece y te pica, ¿no? Es un bicho bastante molesto, y yo creo que ese es el rol de los comunicadores populares, ¿no? Por un lado, cumplir ese rol que permite abrir brechas ante la información, ante el blindaje mediático. Por otro lado, estar en ese constante picaneo que de alguna manera evite la siesta, en la que a veces es fácil tender a querer caer, y que además me parece que también cumple el papel de poder justamente... se dice, bueno, en realidad noticia es todo aquello que no es relativamente bueno, sino que preferimos todo lo malo, ¿no? Sí, sí. En términos absolutos, el accidente de tránsito, el robo. Y me parece que este tipo de procesos yo las pongo dentro de las noticias buenas, y que por eso me parece que hay que informar, ¿no? Que aquí hay un proceso que se viene llevando adelante, que tienen estas características, que me parece que además que hay que plantear. Yo he podido ver la diversidad dentro de estas elecciones del 27 de abril, cómo lo vive, por ejemplo, los habitantes del colegio, Escuela Fermín Toro, ¿no? Cómo se vive en el Petare, cómo se vive en el 23 de enero, cómo se vive en las comunas campesinas. Y me parece que eso le da una diversidad de riqueza, que me parece que justamente el rol de los comunicadores es fundamental poder difundir esto, porque incluso a veces el blindaje mediático y estas nuevas actitudes que nos ha llevado la tecnología, que prácticamente vivimos mirando la pantallita del celular, me parece que cumple un rol importante. Una pregunta, has hablado de Uruguay. Uruguay también tiene una lucha histórica popular. ¿Qué rol puede o qué nos puede aportar, qué conocimiento nos puede aportar el movimiento popular uruguayo al venezolano en este caso? Porque todos somos una patria grande. Uh-huh. El proceso de descentralización política en Uruguay empezó con el primer gobierno de izquierda, que era un gobierno departamental, era el gobierno de la ciudad de Montevideo, en 1989. Allí hubo una propuesta que fue muy resistido por la derecha política uruguaya, al punto que hubo que llegar a un planteo que no era el que nosotros queríamos, pero que se aproximaba, que era el descentralizar el poder político del Estado en lo que nosotros llamaríamos los barrios, ¿no? Sí. Creando una estructura de concejales vecinales, ¿no? de consejos de vecinos, donde había una participación directa de los vecinos, y esa participación directa se da, por un lado, por la representación social de los vecinos que representaban determinadas organizaciones sociales en un espacio comunitario, que en este caso, bueno, dependía del gobierno municipal, departamental, lo que acá serían las alcaldías, pero que era una primera base para poder luego plantearse una escala superior. Parte de ese proceso también era lo que ustedes empezaron desde el año pasado a hacer, es decir, que las comunidades empezaron a plantear en lo que eran presupuestos participativos, es decir, la gente elegía un proyecto y el Estado lo financiaba y además lo ejecutaba. Y ese desarrollo con el tiempo empezó a sufrir un desgaste, y capaz que el mayor aporte sería las luces amarillas, los semáforos, ¿no? Porque como les decía, este proceso empezó en 1989, estamos en el 2025, y en el camino lo que empezó a pasar fueron dos situaciones que yo creo que hacen que hayamos llegado a esta situación de hoy en Uruguay, ¿no? Una es que descentralizar poder político no es una medida que se decrete. Correcto. No basta con que firmar un decreto que alguien diga descentralizamos poder político a los habitantes, sino que ese poder político se debe construir. Esa construcción de poder político también lleva un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero también lleva una transformación cultural, ¿no? Nosotros que hemos vivido la experiencia de los trabajadores que de alguna manera se hicieron dueños de sus empresas autogestionadas por los trabajadores, ellos siempre nos decían, tenemos que hacer un cambio cultural porque ahora tenemos que de alguna manera asimilar que tenemos que sufrir las mismas peripecias que sufría el patrón a la hora de tener que hacer números de cómo la empresa camina. Correcto. ¿No? Y que no todos los gastos de una empresa necesariamente se van a volcar en salario. Bueno, Ricardo, tenemos que ir a un corte para identificar la emisora. Vamos a escuchar El Bar del Obrero, del grupo Escape, en homenaje a todos los trabajadores y las trabajadoras del mundo. Quédense en sintonía, que al regreso continuamos con más de Debate Abierto para desarrollar el tema del día con la participación del pueblo. Adelante, Jonathan.
Estamos de vuelta en Debate Abierto por Radio Nacional de Venezuela, la informativa. Les recordamos que pueden seguirnos por @debateabierto.be. Hoy nos acompaña el periodista de la República Oriental del Uruguay, Ricardo Posé. Sobre el movimiento comunal, el tema es sobre el movimiento comunal en Venezuela, las experiencias en Uruguay y sobre el papel de la comunicación popular frente a la guerra mediática. Ustedes pueden participar en el programa por los teléfonos 0212-731-3716 y 0212-731-3413. Y también hemos activado para la participación de toda la audiencia nuestra nueva mensajería de texto, WhatsApp y Telegram por el teléfono 0414-106-5627. Nos indican su nombre y apellido, de dónde escriben y su mensaje. Les recordamos que si van a llamar, deben bajar el volumen de su radio o ubicarse a distancia para no interferir y que podamos así escuchar su participación. Les recordamos que estamos hablando sobre el proceso comunal en Venezuela y a cada pregunta de ustedes, por supuesto que Ricardo va a responder porque es un programa participativo y protagónico. Entonces, además de eso, tenemos una llamada al aire. ¿Quién llama y de dónde, por favor? Muy buenos días. Buenos días. Soy yo, Raúl López de Chacao. Adelante, Raúl. ¿Qué pregunta tienes para nuestro invitado? Bueno, para el compañero lo único que le pido es de verdad que nosotros los venezolanos que estamos aquí en este país, estamos viendo, y él se da de cuenta ya en su país, toda la desinformación que tienen los medios de comunicación hacia nosotros. Sí. Pero también que se lleve este mensaje de mi parte, de la cual nosotros hemos soportado todas las barbaridades que está pasando ya en el pueblo de Israel contra los pueblos de Palestina, Líbano, Siria, Yemen, todo, que da tristeza, porque nos quieren confundir la mentalidad del ser humano a ver todas estas atrocidades. Y lo mismo está pasando con nosotros los venezolanos, pero en una forma tan desvirtuada, con lo que lo han hecho esta misma gente que dicen ser venezolanos y nos han robado Bonómero, Cisco, nos han quitado casi 600 mil millones de dólares, y lo cual no han dado la oportunidad nos han quitado aviones, nos han quitado los venezolanos de acá, nos han quitado los bebés, ahora nos quitan los niños, como que si eso fuera así. Entonces hay un manejo político internacional contra nuestro país, y esto que está cayendo es desagradable, porque lamentablemente nos están llevando a buscar la manera de caer en el odio, y eso no puede caer en nosotros los venezolanos, porque nosotros los venezolanos, gracias a Dios, que por eso es que a pesar de todo nosotros tenemos un gran corazón nosotros hemos recibido muchos extranjeros acá y no vemos lo que recibimos, vemos el corazón que nosotros tenemos para sembrar amor. Con amor se paga. Y de verdad, compañero Pedro, de verdad que Fernando, usted ha sido una persona que Dios lo ilumine y lo proteja. Yo ayer cumplí años, la pasé con mi hija, con mi niña, y con mi nieta, y de verdad que yo a veces me pongo a pensar en esos niños que están llevando esa crueldad allá en Palestina y Líbano, todo lo que le está haciendo este señor. Y nosotros, lo de este país, con lo que le hicieron a esta bebé, tenemos que recuperar a esta bebé, tenemos que recuperar a estas personas que están allá en El Salvador, y tenemos que recuperar la identidad nosotros los venezolanos, porque no podemos decir, porque el otro nos está haciendo sancionando, no podemos dormir eso, porque nos están llevando a entretenernos con una cosa y nos están haciendo maldad con otra cosa. Muchísimas gracias, y discúlpeme que me extendí, pero de verdad, gracias a ti. Felicitaciones en tu cumpleaños, felicitaciones en tu cumpleaños y felicitaciones a tu familia. Ricardo, tenemos otra llamada, entonces después le damos la oportunidad a Ricardo para que conteste. ¿Quién llama y de dónde, por favor? Feliz mañana, Fernando. Adelante, Luis Salazar, Radio Ciudad Caribe, La Guaira y todo el circuito comunitario presente aquí. Adelante, Luis. Bueno, feliz mañana para ti, Fernando, para todo el equipo de Debate Abierto, para Radio Nacional, y bueno, la bienvenida y un abrazo al invitado. Bueno, tenemos que comenzar, aparte de felicitar al cumpleañero que ya acaba de llamar, también tenemos que hacernos eco de
dos fechas importantes, los 50 años de la derrota del imperialismo yanqui en Vietnam. Correcto. Que se cumplieron ahora el 30, y también los 80 años de la derrota del fascismo. Sí. Que lamentablemente, pues, vinculando con el tema que estamos tratando en el programa de hoy, bueno, mientras en el mundo el fascismo está resurgiendo, aquí en la República Bolivariana de Venezuela estamos en una vía contraria, estamos resurgiendo en la democracia participativa y protagónica. Habría que preguntarse qué país del mundo, qué nación, qué pueblo tiene la oportunidad de distribuir su presupuesto, tiene la oportunidad de votar, de elegir un proyecto que lo beneficie, un proyecto que le haga falta y que tenga la dicha de tener un gobierno, un Estado, un presidente que se haga eco de esa solicitud y que la planifique, la ejecute con el presupuesto de la nación, pero que sea el pueblo quien decida. Entonces, bueno, eso precisamente sí es una amenaza para el capitalismo, si es una amenaza para el orden constituido, porque bueno, en el capitalismo es lo que priva es la acumulación de capital. Aquí al contrario, que estamos socializando el capital y estamos elevando la calidad de vida del pueblo. Aquí en esta consulta del pasado 27 de Fernando y el amigo invitado, como te estuve escuchando, bueno, fue una participación extraordinaria, mucha más afluencia que las dos participaciones anteriores, y sobre todo una vinculación del pueblo con su proyecto, porque no fue una cuestión que la gente la dejó pasar, pues, sino que cada quien fue a votar, y a defender por el proyecto que él había votado y él había propuesto. Entonces, bueno, eso fue una fiesta en muchos sitios. Nosotros colocamos en la red varias plataformas, varias entrevistas que hicimos, y bueno, yo creo que hay que seguir profundizando y bueno, sobre todo educando, como lo dijimos en el programa anterior, Fernando, educando al pueblo para que ese dinero que se está invirtiendo, que es dinero público, tenga el fin al cual ha sido erogado, y que sea una administración transparente como lo queremos y como es el fin de esa propuesta comunal y ese proyecto. Así que bueno, invitamos al compañero visitante, al periodista Ricardo para su Acalibia. Así que bueno, nos coordinamos por las vías directas y para que nos visite por allá. Sí. Así que bueno, Fernando, feliz mañana, sí. Un abrazo, un placer y saludo al invitado. Gracias, Luis. Y por favor, ponte en contacto conmigo para después del programa ponernos de acuerdo en algo importante. Vamos a que Ricardo responda y después tenemos la otra llamada. Ricardo. Bueno, primero, gracias por los saludos a Luis y Raúl, ¿no? Ayer estuvimos por La Guaira, justamente, estuvimos además visitando una de los proyectos de una comunidad campesina que estuvieron en este proceso, así que con respecto a eso, bueno, ahí compartiendo una importante experiencia. Y lo otro, bueno, el 1 de mayo, Día de los Trabajadores y Trabajadoras que se celebró en Uruguay, se confirmó una vez más por parte del pueblo uruguayo nuestra solidaridad y denuncia, y dentro de la medida de lo posible es el accionar concreto con lo que vienen siendo justamente estos horrores de crímenes de lesa humanidad que se está llevando adelante, en particular contra el pueblo palestino, pero con otros pueblos también del mundo, las guerras de exterminio en varios lugares de África, y las situaciones que también tienen que ver con estas situaciones que también son horrores desde el punto de vista de los derechos humanos, que a veces no siempre hay hemoglobina corriendo, que es lo que a veces nos llaman, pero bueno, que también es horroroso desde el punto de vista de los derechos humanos, las guerras de carácter económico, los bloqueos económicos, ni que hablar estas nuevas políticas que hacía años no veíamos, que tienen en particular casi la condición de secuestro de otros ciudadanos por parte de otras naciones, y bueno, y estos nuevos procesos como lo que estamos viviendo por allá, por el sur, donde cada vez los límites que se van pasando son mayores. Nosotros hacía años que no veíamos como está pasando en Argentina, que por ejemplo las personas jubiladas, las personas mayores de edad fueran víctimas de la represión
¿no? En sociedades occidentales como la nuestra, donde siempre estuvo esa cultura de justamente proteger y cuidar a nuestras personas mayores, porque de alguna manera nuestras comunidades lo ven como una suerte de gran consejo de ancianos. Bueno, en Argentina están siendo víctimas de la represión, y en ese sentido el 1 de mayo en Uruguay, el mensaje de los trabajadores uruguayos históricamente siempre fue claro en estos asuntos. Bien, tenemos otra llamada al aire. ¿Quién llama de dónde, por favor? Buenos días, camarada Fernando. Buenos días. Del estado de Trujillo, Luis Molina. Luis Molina, adelante, bienvenido. ¿Qué pregunta tiene? ¿Qué observación tiene? Bueno, mi opinión, porque en verdad a veces yo me preocupo por la impunidad que hay, porque creo que ese tema no puede ser más poderoso que la misma ley. Es absurdo pensar que acá la mayoría de los crímenes que se han cometido, en su mayoría quedan impunes. Y en este caso, por ejemplo, yo no creo que la Sayona y el grupito ese, ¿verdad?, que son el Tren de USA, no haya ninguna ley, así sea a distancia, que se le aplique a estos miserables. Y lo digo así porque no se le puede llamar de otra forma. Eso ya no son señores ni señoras, son unos criminales. Y me parece absurdo que a estas alturas que estamos ya desde 25 años de revolución, todavía no se ha aplicado. Yo le hago un llamado específicamente al Tribunal Supremo de Justicia. Correcto. Y también al fiscal, porque aquí tiene que haber una ley que cambie eso de alguna u otra forma. No se puede estar recibiendo maldades desde lejos, de donde están ese grupito, ¿verdad?, dando órdenes desde allá, y aquí no se hace nada. O sea, me disculpa que yo hable así, pero es lo que yo pido. Está muy bien, siga, está muy bien. La forma como han secuestrado a los camaradas que están allá, e incluso lo más horroroso que están haciendo con los niños, ustedes saben que eso es nazismo, es fascismo. Entonces, ¿por qué razón, sabiendo ya eso, que tenemos unas historias negras de años atrás, ¿verdad?, que supuestamente eso había quedado olvidado, pero no es así? Entonces, tiene que haber, porque si la ONU no va a hacer nada, tenemos que hacerlo nosotros. Bueno, creo yo. Bueno, yo fuese abogado o juez del tribunal, ya hubiese hecho algo. Me parece que está bien que la protejan, pero es que eso no es nada más eso. Hay que atacar a esa gente, sancionar a esa gente que le están haciendo daño, porque lo van a seguir haciendo. ¿Tiene libertad, luz verde para eso? No puede ser. Bueno, me disculpan que lo diga así. Ahí les dejo eso. Muchas Hasta gracias, pronto, hermano. Muchas gracias por tu intervención, y estoy de acuerdo contigo, pero lamentablemente las Naciones Unidas, los organismos internacionales, no hacen nada. Antes de darle la palabra a Ricardo, tenemos otra llamada del aire. ¿Quién llama y de dónde, por favor? Aló, buenos días, profesor Fe. Profesor, está hablando aquí Jesús Martínez del municipio de Caronía, aquí de Guayana, San Félix. Ok, adelante, bienvenido. Adelante, camarada. Tomándole la palabra al compañero lo que está diciendo. O sea, no puede ser justo que unos señores, el caso de Capriles Rodowski, con su rabeta que agarró con después de las elecciones ante Nicolás, matan, caen muertos, pues 43 venezolanos, sí, señor. esos 2 niños en el estado Zulia, y este señor vuelve a participar, se le quita lo que tiene de participar hasta en las elecciones comunales, y entonces Capriles Rodowski vuelve a participar, y no solamente él, una cantidad de facinerosos que hay dentro de la oposición, y entonces vemos que vuelven a participar. Yo, por decir algo, profesor, me robo una gallina, y entonces a mí no hay a dónde meterme, que ley aplicarme, y podrirme por decir algo en un calabozo. Estos señores que han matado un poco de gente, que han hecho desastres aquí en este país, ¿sí?, le perdonan todo lo que han hecho y vuelven a participar en las elecciones como que no ha pasado nada. Aquí los venezolanos, profesor, no nos chupamos herdeo, sabemos cómo se bate el cobre acá, nosotros seguimos apoyando a la revolución, pero también hay que estar pendiente de eso, porque hay momentos que el pueblo se cansa, profesor, y entonces tanta impunidad, uno no está de acuerdo con eso, profesor. Buenos días y gracias, profesor. Muchas gracias por tu intervención. Yo creo que podemos resumir lo tuyo en el problema de la impunidad. Vamos a ver qué opina Ricardo sobre eso. Adelante, Ricardo. Bueno, la justicia de los hombres siempre es complicada, ¿no? La administración por parte de justicia de los hombres siempre es complicada, pero efectivamente hay situaciones que ameritan, sobre todo porque es paradojal que en este mundo que en algún momento se globalizó, ¿no?, que los organismos internacionales que a partir de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, de la Declaración de los Derechos Humanos, decidieron
construir una serie de mecanismos jurídicos que impidiera los horrores de la guerra y del nazismo, de alguna manera se creó una herramienta que sigue jugando para los mismos intereses, ¿no? En ese sentido, la pasividad de organismos como la ONU ante lo que está pasando en Gaza y en Cisjordania, fundamentalmente ese exterminio prácticamente, que debería a uno hacerlo pensar de llevar acciones más concretas, lo que en su momento fueron algunos juicios internacionales. Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza lo que fue el juicio internacional contra el general Pinochet, y estas situaciones que se vienen dando, uno aspiraría a que hubiera mecanismos jurídicos que detuvieran estas barbaries, cuando a todas luces lo que está llevando adelante esta suerte de mercantilización, si me permite el término, ¿no? De poner una cárcel de alta seguridad como la de Bukele, ¿no?, al servicio de una política imperial, donde en definitiva, bueno, es un horror que es, digamos, alarmante el silencio de varios organismos internacionales que están viendo eso desfilar ante sus ojos. Y que en todos los países del mundo hay abogados penalistas que condenan esto y han planteado lo de la ONU, la Corte Penal Internacional, y no se hace absolutamente nada. Los abogados penalistas venezolanos coinciden con los uruguayos, los argentinos, con todos, ¿no? Pero tenemos esta situación. Tenemos otra llamada al aire, ¿no? Entonces, eso realmente es dramático. Y aquí en el caso de Venezuela, que lo que decía el último compañero que nos llamó, ¿cómo es posible que una persona que llamó a una guarimba, donde hubo casi 40 o más de 40 personas asesinadas por esa guarimba, esté ahora otra vez en situación de elecciones, ¿no? Y me imagino que esto también pasó en Bolivia con Banzer, después que terminó la dictadura, le permitieron a él ser candidato, y así en Perú tenemos la situación en el Perú actual. Yo creo que el problema de la justicia internacional es dramática, de verdad, no sé qué opinas. Sí, o en Uruguay, ¿no? Podría poner varios ejemplos en Uruguay de... lo que pasa que, de nuevo, también la naturaleza de nuestras instituciones jurídicas nacieron bajo la lógica de la burguesía dominante. Correcto. ¿No? Como decimos en Uruguay, pero no es un descubrimiento nuestro, la justicia civil es para defender a los ricos, la justicia penal es para criminalizar a los pobres. Y como decía el compañero, se roban una gallina y lo meten preso, ¿no? Y quién sabe por cuánto tiempo, ¿no? Estos que mataron 40 y pico personas, desestabilizaron un país, nos robaron monómeros, sigos y una cantidad de activos de la nación, el oro de Inglaterra, entre otros. El oro es depositado en Inglaterra, no en Inglaterra. El oro nuestro es depositado en Inglaterra, que eso también es una situación que hay que cambiar. En estos días, Argentina perdió el oro que tenía depositado en los bancos ingleses. Eso tiene que cambiar. La situación financiera no puede continuar. Uh-huh. Bueno, por eso digo, y en ese sentido, justamente llegará un momento en que este gran verso de que la justicia, el Poder Judicial, es independiente del resto de los poderes del Estado y de la política, bueno, algún día se caerá por su propio peso, y yo creo, pero que eso explica además muchos de estos fenómenos que estamos viendo de gente que, bueno, a pesar de haber cometido delitos, se sigue presentando. Bueno, estamos nos queda un minuto para cerrar el programa de hoy. Se lo vamos a dar a Ricardo para que haga las conclusiones de este proceso, qué espera y cuál es su aspiración, cuándo se va, cuándo viene, etcétera. Adelante. Bueno, como ir ya nos vamos mañana, pero con la esperanza de poder volver el 25 de mayo, que son las elecciones de la Asamblea Nacional, gobernadores y otros organismos, que me parece que está dentro de la suma de este nuevo proceso. A mí en particular, el proceso que más me interesa, el que me tiene motivado, es, bueno, cómo va a ser la constitución de este futuro Estado comunal, porque me parece que, bueno, que justamente allí hay un desafío bien interesante, ¿no? El verdadero traslado de poder a la gente, que incluso más allá de entender los aportes de los partidos políticos, también es llevar adelante el poder popular, a veces también sin esas sombras de la partidocracia, que a veces dificulta los procesos. Es un temazo que tenemos que conversar cuando vuelva otra vez, entonces. Sí, dejo la granadita arriba de la mesa. Claro que sí. Bueno, Ricardo, gracias por haber aceptado nuestra invitación a Debate Abierto. Te esperamos por aquí nuevamente cuando regrese a Venezuela. Este espacio está a la orden.
Muchísimas gracias. Gracias a la audiencia que estuvo en sintonía, especialmente a quienes nos ayudaron a construir este programa con su participación. Raúl López de Chacao, Luis Salazar de Radio Ciudad Caribia, Luis Molina desde el estado Trujillo, Jesús Martínez del municipio San Félix en el estado Bolívar. Saludamos y agradecemos a Radio Ciudad Caribia y a todas las radios comunitarias que se unen a la transmisión de este programa. También a Radio Nacional de Venezuela, a todo su personal y al equipo de trabajo que hace posible que podamos llegar a ustedes cada sábado. En la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Ibemar Jiménez, control de cabina, teléfono, Jonathan Martínez, asistente de cabina y teléfono, Alondra Medina, locutor de guardia, Juan Valera, equipo de producción, Iris Medina y Charito Fernández, equipo de redes sociales, Elena Medina, Patricio Ulloa, Alejandro Yepes y Daniela Jiménez. Moderador y producción, Fernando Medina, certificado de producción nacional independiente 19.516. Nos despedimos repitiendo nuestra consigna de guerra. ¡Viva la Milicia Nacional Bolivariana! ¡Viva Venezuela! ¡Pa'lante y más nada! En RNB Informativa 91.1 FM, multiplataforma, la señal que recorre la patria. Debate abierto. Debate abierto. La plataforma para la consolidación del proceso sociopolítico y cultural que se vive en Venezuela.